Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de guaraní. Hoy vamos a estudiar sobre Ruazú Jaupe. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estudiar una fábula sobre la gallina y el pato. Entonces, hoy vamos a aprender la capacidad de poder comprender las informaciones que tiene la fábula, poder reconocer las figuras literarias como imágenes, comparaciones y metáforas. Y en los indicadores, poder identificar de quiénes se habla en la fábula, poder ordenar los hechos según cómo sucedieron en la fábula. Bueno, Ñamoñe Emorangu, fábula. Vamos a leer ahora la fábula de Ruazú Jaupe. Empieza así. Ruazú Jaupe o Guata. Ruazú o Guatapua Jaupe o Guatambegue. Hei Ruazú Upepe. Reguata ya tutaisha. Upe hei Ruazupe a Heushaucata debe. Aguatapua upe o bebé Hopukaru Wasure. Buepuna, anike eñembohoru nerapishare, ya que oñemohoru neabei nereje. ¿Qué nos enseña hoy la fábula? Nos enseña que nosotros no tenemos que reírnos de nuestro prójimo, de nadie, porque también nos puede pasar lo mismo que le pasó a Upe. Entonces, ahora vamos a tener un ejercicio a ver si ustedes aprendieron sobre la fábula. En la página del libro 42 y 43 vamos a estudiar, a ver si aprendieron. Número 1, Maba, Mabarepa Oñe. ¿De quién hablaba la fábula? Ruasuja Upe. Muy bien. Maeba dice Upe Hawe Manduyu. Dice que las plumas del pato son blancas como el algodón. Muy bien. Siguiente. Es ahí metáfora, comparación, dice. Vamos a ver, primeramente, ¿qué es una metáfora? La metáfora se refiere a una cosa mencionada de una manera, de una otra forma poética. Un ejemplo sería, esa risa es mejor medicina. Entonces, la risa es una mejor medicina, sería una metáfora. Ahora, la comparación. ¿Qué sería una comparación? Bueno, la comparación es cuando se compara un término. Ejemplo, eres brillante como un cristal. O puedo decir, eres tan brillante al igual que un cristal. Entonces, está comparando ahí. Pero en guaraní, nosotros utilizamos el término isha en comparación. Entonces, ahora, upe wata ya tutaisha. Upe hawe manduyu. Entonces, upe wata ya tutaisha. ¿Qué sería entonces? ¿Una comparación o una metáfora? A ver. Muy bien, sería una comparación. ¿Y qué sería upeja o manduyu? Una metáfora. Muy bien. Entonces, ahora, en bosa baja hueva, vamos a pintar los animales que tienen plumas. ¿Cuáles de estos animales tienen pluma? A ver, ustedes saben cuáles son. Muy bien. El oro, la gallina. ¿Cuál es el otro también? El pato. Muy bien.
El siguiente ejercicio dice, es ahí, puya mbewe. ¿Qué quiere decir puya mbewe? Despacio quiere decir mbewe y puya quiere decir rápido. Entonces, vemos una gallina y vemos un caracol y dice, Ruiguazú o guata, ya tuta o guata. ¿Va ella o guata Ruiguazú? ¿Ustedes saben cómo camina la gallina? ¿Rápido o despacio? O guata, muy bien. Haya tuta, va ella o guata. O bewe. Bewe. Hoy por ahí tere. Emoi, PTI, Mocoy, Bojapu, Irundu. Vamos a escribir los números, o sea, vamos a ordenar los hechos como sucedieron en la fábula. Y vamos a colocarles los numeritos. Entonces, Riguazuje y Upepe, Upeje y Riguazupe, Riguazuja, Upeo Guata, Upeo Bebé, Ja o Bebé. ¿Cuál sería acá el número 1? A ver, ustedes saben cuál sería aquí el número 1. Vamos a ver si aprendieron la fábula. ¿Cómo empezaba? Muy bien. Ruiguazuja, Upe o Guata es el número 1. ¿Cuál sería el número 2? Muy bien. Ruiguazuje y Upepe. Eso sería el número 2. Ahora, ¿cuál va a ser el número 3? Upeje y Ruiguazupe. Muy bien. Y el número 4, ¿cuál sería entonces? Upe o bebé, ja o bebé. Muy bien. Ahora, el siguiente dice, ¿es ahí añete o ñeimoa? Vamos a escribir si añete quiere decir que sí pasó o ñeimoa quiere decir que no pasó. Entonces, upe o puca, upe o guata. Upe o guata. Añete o ñeimoa. O ñeimoa. Muy bien. Upe o guata es añete o ñeimoa. Añete. Muy bien. Volvamos a repetir. Upe o puca, oñeimoa. Upe o guata, añete. Excelente. Bueno, el siguiente dice emboyoayu. Vamos a unir con flechas. Upe o puca, upe o guata. Upe o puca. Yo puedo ver o yo puedo escuchar. A ver. Muy bien, Upe o puca, yo puedo escuchar. Upe o guata, ¿cuál sería? ¿Puedo escuchar o puedo ver? Yo puedo ver. Muy bien, qué guapo que son ustedes. Bueno, bendiciones para todos. Muchas fuerzas. Yo sé que ustedes pueden. De y capture ya po. Espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase.